buenos días. Aquí seguimos en el marco de esta nueva edición del Forbes Insurance Summit. Vamos a hablar acerca de los distintos cambios, tendencias que se están dando en la industria, cómo se está reconvirtiendo el mercado, el sector, y para eso nos acompaña un referente que va a poder compartir toda su visión y su conocimiento, sobre todo con lo que está pasando afuera y qué es lo que podemos esperar un poco acá desde la Argentina. Estoy hablando de Juan Mazzini. Él es analista senior de Celent y es el responsable de la práctica de seguros para los mercados internacionales fuera de lo que es Estados Unidos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo te va? Gracias por tenerme acá con ustedes hoy. No, gracias a vos por acompañarnos, a pesar de las distancias, esta posibilidad que ya estaba desde antes, pero la pandemia lo dejó en evidencia, que era esta alternativa de poder, a pesar de encontrarnos en geografías distintas, de poder generar una charla y poder conversar en una oportunidad como esta. ¿Cómo viene, digamos, pensando? Estoy tratando de pensar en innovación, sobre todo en un sector que es muy tradicional, pero que a la vez se ve obligado a ir cambiando y innovando frente a todo lo que está viniendo. ¿Qué es lo que estás viendo vos acerca de los cambios que se pueden estar dando en el corto y en el mediano plazo? Bueno, mira, el tema de la innovación en el sector asegurador ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Sí. Mucha gente asocia el tema de innovación últimamente a que aparecen estas compañías, estas startups, las nuevas entrantes, que así en la jerga se les llama Insurtech, ¿no? Pero que en realidad Insurtech creo que es un término más amplio. Pero en realidad la industria ha venido innovando desde siempre. Pero te repito, ha tenido sus altos y sus bajos. Con la aparición te diría, de muchas inversiones atrás de estas startups, la industria empezó a reaccionar, viendo que podía estar viviendo un escenario parecido al de la banca, en donde muchas de las nuevas entrantes venían a competir de alguna manera en segmentos específicos del mercado bancario. Y eso tiene sentido en el mercado bancario porque el banco hace todo, ¿verdad? Sí. Y entonces él hace la distribución, aloca el capital, opera. La industria aseguradora es diferente en ese sentido. La cadena de valor ya está como fragmentada. Y por lo tanto hay diferentes jugadores en diferentes puntos, ¿no? Desde el que distribuye hasta en la otra punta el reasegurador. Y por lo tanto se ha dado te diría, un modelo de innovación con estas compañías mucho más colaborativo, ¿no? Pero cuando salen estas compañías, y justamente porque hay mucho capital disponible que se vuelca a este tipo de inversiones, perdón, lo que sucede es que hay como un ímpetu, ¿no? en tratar de innovar. Y realmente las compañías de seguros, la mayoría, se encuentran en un escenario muy diferente al que estaba acostumbrado, y no todas logran hacerlo bien. Y por lo tanto, de un auge al tema de la innovación y el trabajo con las InsurTech, pasamos a un valle, ¿no? En donde reina un poco el escepticismo, se empiezan a ver todas las cosas que no funcionan, y entonces, en una de nuestras últimas investigaciones, cuando le preguntábamos a los CIOs de las compañías de seguros en América Latina qué importancia tenía la innovación en el armado de sus planes de tecnología, la innovación aparecía muy abajo, ¿no? El otro elemento también, o la contracara de esto, es que en el devenir de la innovación, las compañías empezaron a darse cuenta que la innovación por sí misma no sirve. O sea, uno tiene que innovar para poder vender más, para poder crecer, tiene que innovar para poder ser más eficiente, tiene que innovar en productos y servicios para tener una oferta más cercana a lo que pide el cliente. Y entonces, como tal, la innovación con un objetivo por sí mismo también pierde importancia, y se empieza a trabajar en generar la cultura de la innovación, en que la innovación no sea algo que maneja una área de la organización, sino que
Las compañías tienen que sencillamente ser innovadoras. Eso es un poco lo que nosotros vemos que está pasando. Y en esto, digamos, vos en un momento mencionabas también el trabajo colaborativo que se da con las Insurtech, pero ¿se puede pensar en trabajos colaborativos entre Insurtech y entre el mercado más tradicional, entre las aseguradoras más tradicionales? Digo, ¿qué está pasando y qué es lo que se puede llegar a generar? Algo de eso en la industria bancaria se vio, pero en lo que es seguros, ¿se está viendo también? Mira, sí, sí, se está viendo. Obviamente que depende mucho de la estrategia, ¿no? Y de la cultura de la aseguradora, ¿no? Como vos dijiste, hay algunas que son mucho más tradicionales y por ahí otras que están mucho más abiertas a cosas nuevas. Este, eh, y entonces, las tradicionales, lo que uno ve que funciona o lo que uno ve que tiene una tendencia a incorporar son más innovaciones y más trabajo con Insurtech que le ayuden a mejorar el negocio actual. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser no cambiar el producto, no cambiar la propuesta de valor, pero hacerlo mucho más eficiente. ¿Sí? Eh, y no pensar en un cambio del modelo de negocio, sino en que me apalanque el negocio de hoy. Entonces, si yo hoy trabajo con productores, no voy a querer probar salir en directo, porque no quiero cambiar mi modelo. Entonces, ese es el pensamiento por ahí más tradicional. Y lo que innovación se llama más trabajar sobre el horizonte uno de la innovación. Hay otros que están un poco más abiertos a empezar a cambiar el modelo, a probar un directo, cambiar la propuesta de valor, irte a productos que sean micro, ¿no? Y más a demanda, por uso, y cosas y cuestiones así. Que ya trabajas en Horizonte 2 y eventualmente en lo que se llama Horizonte 3 de innovaciones. A ver, ejemplos de esto podés tener cuando decidís incorporar videoperitación para las inspecciones previas o las inspecciones en un siniestro. La realidad es que no estás cambiando el producto, no estás cambiando el modelo de negocio, estás haciendo mucho más eficiente lo que haces hoy. Una aseguradora tradicional puede sentirse más atraída a este tipo de colaboración con una Insurtech que le traiga esas capacidades. O una Insurtech que le brinde la posibilidad de tener más transparencia en el proceso de reparación de un vehículo. ¿No? O una Insurtech que le ayude a tener una menor exposición al riesgo de fraude. Sí. ¿Sí? Son todos temas conocidos. Y fíjate que te estoy apuntando mucho al tema de siniestros. ¿Por qué? Porque la industria tradicional se focaliza en que el momento de la verdad es a la hora de pagar el siniestro. Claro. ¿Sí? Las compañías más innovadoras, además de pensar que ese es un momento importante, intentan también ir más allá y, por ejemplo, empezar a probar nuevas propuestas de valor en donde, inclusive, si no tenés un siniestro, que el seguro pueda darte un valor. Por ejemplo, que te ayude a prevenir el siniestro, que eso sea tan importante como atenderte bien ante un siniestro. ¿No? Dicho esto, cuando hablamos, por ejemplo, de videoperitación, Sí. las compañías tradicionales a veces tienen cierto temor a que abrir la puerta a que, por ejemplo, se pueda trabajar por imágenes, o que se puedan utilizar imágenes para poder decidir si se acepta un riesgo, aumenta el riesgo de fraude. Y entonces está como esa lucha interna de habilitamos esta innovación, Pero, y entonces todavía tenés esa lucha. Yo he trabajado con compañías que son de este estilo y la realidad es que una vez que se animan a dar el paso, lo que descubren es que no era tan malo como pensaban. claro. Sobre todo también en estos últimos, y en estos 2 últimos años, donde la digitalización y donde se habló mucho más de la necesidad de transparencia y de agilidad en todos los procesos. Digo, también esto habrá impulsado y habrá puesto sobre la mesa toda esta cuestión. Sí, sí, totalmente. La pandemia, pasado el momento inicial de hay que poder operar
en forma remota, es decir, necesitamos seguir operando a pesar de no ir a la oficina, lo siguiente fue, bueno, ¿cómo continuamos haciendo negocios? ¿No? Y entonces vos tenés tanto, digamos, al principio creo que los inspectores, decir, los ajustadores de siniestros no eran considerados en Argentina trabajadores esenciales y por lo tanto no podían hacer su trabajo, pero había siniestros y había que ir había que inspeccionarlos. Pero también pensaba en el negocio de vida, especialmente los negocios que requieren examen de laboratorios, o cualquier cuestión que requiriera una acción, digamos, presencial en alguna parte del proceso. Todo eso hubo que repensarlo para poder seguir operando. Principalmente cuando las compañías se dieron cuenta que, pasado el optimismo inicial de que esto iba a ser algo que en poco tiempo se iba a sobrepasar, se dieron cuenta de que llegábamos a fin de año y esto todavía seguía, y ya llevamos más de 2 años y todavía oficialmente estamos en pandemia, ¿no? O sea, en muchos lugares se han levantado muchas restricciones y pareciera que estamos ante una cierta normalidad, pero la Organización Mundial de la Salud todavía no declaró el fin de la pandemia. Sí, 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 tal cual. Juan, hay, digamos, países que tienen una tradición fuerte en el mercado asegurador, como es el caso del Reino Unido, como es el caso de Estados Unidos, que durante muchos años a lo mejor llevaron la delantera en la oferta también de productos y de servicios direccionados a ofrecer, valga la redundancia, seguridad ante distintas situaciones. Hoy, ¿siguen siendo también los mercados más innovadores? ¿O hay algunos otros mercados que podamos mirar como diciendo, bueno, ojo que acá se está cocinando algo interesante? Mirá, a mí me ha pasado algo en el transcurso de mi vida profesional. O sea, es que yo nací, me crié y me formé en Argentina. Y, y cuando todo lo que conocí era Argentina, para mí el mundo terminaba ahí, ¿no? De hecho, lo mejor salía de Argentina. O sea, y de a poquito fui saliendo y profesionalmente empezando a conocer nuevos mercados, nuevas culturas, y dándote cuenta de que tenemos cosas buenas, también tenemos cosas malas, y que en todos lados hay cosas buenas y hay cosas malas. Y hoy estoy ante esta realidad de tener la suerte de poder mirar lo que pasa en el sector asegurador en términos de uso de tecnología e innovación en todo el mundo. Sí. Y me cuesta decirte, mirá, la innovación sale solo de un solo lugar, ¿no? De todos lados sale algo. Y en todos lados tenés algo. Dicho esto, si uno mira por cantidad de startups, evidentemente hay mercados que superan, ¿no? América Latina, de hecho, ya tuvo su primer unicornio InsurTech este año, lo cual ya por lo menos nos pone como región nos pone en el mapa, pero ciertamente en ese sentido estábamos por ahí un poco más atrasados. Ayuda también la innovación cuando los mercados son grandes, porque uno necesita cierta escala y además porque el dinero, la inversión que hay para poder innovar va a los lugares a donde más retorno pueden tener. Entonces, claramente, si mirás América Latina, Brasil y México, que son los países más grandes, si mirás Estados Unidos, China, y como región, si se quiere, Europa, que si bien tiene una diversidad cultural bastante grande, porque hay de todo dentro de Europa, Europa tiene un marco común económico, regulatorio en términos de seguro, que es el que te da la Comunidad Económica Europea, que por ejemplo permite que si vos tenés licencia para operar en un país de Europa, podés operar en el resto, ¿no? Claro. Es decir, si bien, entonces vos podés mirar Europa como un todo y entonces se hace un mercado interesante. Ahora, de todas las cosas que he visto, te diría que lo que me apasiona lo que está viniendo de Asia-Pacífico. Ah, Principalmente lo que tiene que ver con la construcción de super apps y el grado de digitalización que tiene la gente, en donde hasta para hacer una compra en un puesto en la calle ya se manejan con billeteras virtuales y códigos QR. Y donde vos podés contratar un seguro, por ejemplo, por si el Uber llega tarde. Claro, y lo haces en el app y tan solo deslizando
deslizando el dedo en un control del app. ¿Eso Y de hecho, entraría dentro, perdóname, dentro de lo que es un microseguro? ¿O sí, tendría alguna es un microseguro desde el punto de vista que es pequeño, es de corta duración, ¿sí? Sí, Y también se calificaría como un seguro embebido porque la experiencia es adentro de una aplicación que no es la de la compañía de seguros. claro. Y bueno, y obviamente uno lo hace sin ninguna fricción, ¿no? Y mucho de lo que se está haciendo en lo que tiene que ver con la utilización de datos para mejorar la experiencia del cliente, para poder generar procesos más inteligentes, hay mucho que está viniendo de Asia Pacífico también. Pero te repito, ¿no, Laura? La innovación está en todos lados. Y tal vez creo que esa es una de las ventajas que tenemos de Excellent, porque estamos mirando todo eso y estamos ayudando a nuestros clientes a que cuando necesitan innovar y nos pregunten, queremos hacer algo como esto, ¿existe en algún lado? ¿Esto se probó? Y nosotros le podemos dar la respuesta a eso, sin que se muevan de su escritorio, ¿no? Y esa es una de las partes que a mí tanto me gustan del trabajo que hacemos. ¿Y qué pasa? Bueno, te traigo de nuevo a Argentina con un ramo que es el de vida. A lo mejor sumó mucho interés por la pandemia, por esta situación tan particular que se estuvo viviendo a nivel sanitario, a nivel global, pero es un ramo que tiene muy poca penetración acá en el mercado local y ni con la pandemia todavía logró alcanzar los niveles que se espere, que se viene esperando hace años que tome. ¿Qué análisis puedes hacer sobre este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Y de qué forma se podría llegar a impulsar un poco más? En los seguros de vida, vos tenés por ahí llamémoslo dos grandes grupos. Por un lado tenés los que vos podrías considerar de alguna forma obligatorios y otros que son voluntarios. Sí, Y obligatorio, pensemos desde el seguro obligatorio de vida que existe en sí, Argentina, sí, a los seguros que necesitas contratar si tenés algún producto financiero. ¿Sí? Si sacaste un préstamo para la casa, si sacaste un préstamo para el coche, si tenés una tarjeta de crédito, que no deja de ser un préstamo, una línea de crédito, digamos, y entonces en caso de muerte, para que se pueda cubrir la deuda que haya en ese momento en la tarjeta, ¿no? Esos son por ahí productos más bien del tipo obligatorio. Y después tenés los voluntarios, que es los que uno va porque quiere comprarlos, ¿no? Que puede ser un seguro de vida de protección de 5 años, 10, 15, o un seguro de vida con inversión. Y este último yo lo que veo es que tiene mucha volatilidad a lo largo del tiempo, porque van cambiando los beneficios que se dan, ¿no? En algunos momentos te dejan tomar, digamos, te dejan descontar el seguro para algún impuesto, es decir, sí. hay beneficios para poder tomarlo y después te lo quitan, y entonces cuando te lo quitan baja, ¿no? Y después tenés temas como la volatilidad que existe en la propia economía, y entonces yo me acuerdo de lo que fue el 2001. Algunos teníamos contratos de seguros de vida con inversión en dólares, el contrato decía que teníamos que pagar en dólares y el gobierno especificó 1,40 más ser, y algunas compañías dijeron, nosotros nos acogemos a la especificación de 1,40 más ser, y vos estabas esperando que si ibas a hacer un rescate te lo pagaran con dólares como correspondía por el contrato. Cuando pasan cosas como esas no ayuda, porque aquel que se sintió perjudicado dice, yo no vuelvo a poner un peso o un dólar en un seguro de inversión, me importa mi vida, me saco el de protección y busco la inversión en otro lado. Entonces, esas cosas no ayudan, definitivamente. Esos vaivenes económicos, y te diría, y una práctica que podría haber sido evitada por la compañía, porque te estoy hablando de algunas compañías que hicieron eso, cuando en el mercado hubo otras que dijeron, el que puso dólar va a recibir dólar. Eh, y algunos cumplieron con eso. No voy a dar nombres, pero los que están en el mercado saben quién hizo qué cosa. Y lo que tenés es un arrastre histórico de una baja penetración, que vos lo dijiste, pero para ser más exactos, y citando a la gente de Swiss Re, que publica muy buenos informes, Sí. el informe Sigma,
que habla en el 2020 de la penetración de seguros. Para que te des una idea, Argentina, la penetración del seguro de vida en el 2020 era del 0,3%. Para que te des una idea, Chile Sí. y Brasil, Brasil, sí. Chile y Brasil, que son de los que mejor van, tienen 2,1 y 2,3. ¿Sí? O sea, mirá lo lejos que estamos. Y solo comparándonos con los de acá cerca. Si te voy a hablar de Canadá, Estados Unidos, tenés 3,5, y si vamos a hablar de el Reino Unido, estás hablando de 8,8%. Wow. Sí, sí, Y sí. uno de los mercados que yo hace unos años empecé a cubrir como analista es el de España. Y vos sabés que acá en España hay un seguro que es muy popular, que es el seguro funerario, ¿no? El seguro, Sí. digamos, que básicamente es un seguro de vida. Acá no lo llaman inclusive, acá no lo tienen ni siquiera dentro del seguro de vida, lo manejan como no vida, una cosa rarísima, pero en el resto del mundo existe como si fuera un seguro de vida. Y yo diría que prácticamente todo el mundo tiene. Porque si hay algo que todos sabemos que nos va a pasar, es que en algún momento nos vamos a morir. Yo te diría, es el único riesgo de los seguros que en algún punto, que es de 100% de probabilidad de ocurrencia. Sí, sí, Y sí, sin sí, sí. embargo, la gente no lo percibe de esa forma y entonces tiene una penetración muy baja. Entonces yo creo que más allá de la digitalización, más allá de las tecnologías, a mí me parece que acá es un tema cultural, que no se arregla nada más que con brindar mejores herramientas. Es un tema muy, muy complejo, muy profundo y creo que nos va a dar letra para poder seguir conversando en alguna otra ocasión porque estamos ya ahora justos de tiempos. Pero Juan, te quería agradecer mucho por esta charla. Gracias por acompañarnos. Escuchábamos a Juan Mazzini, analista senior de Celent, responsable de la práctica de seguros para los mercados internacionales, salvo para Estados Unidos. Muchísimas gracias, Juan. De nada, Laura, un gusto, hasta luego. Muchas gracias.